Desde joven, me atrajo la idea de servir a mi país, de proteger a los míos y de seguir el legado de mi abuelo, quien había sido un orgulloso miembro de las Fuerzas Armadas. Me enlisté en el ejército, decidido a hacer una diferencia. Mi entrenamiento fue intenso, pero me forjó en cuerpo y mente, enseñándome a enfrentar cualquier adversidad. A lo largo de los años, me gané el respeto de mis compañeros y superiores, convirtiéndome en un soldado confiable y dedicado. Sin embargo, nada de lo que experimenté en las misiones, ni siquiera en los conflictos más duros, me preparó para lo que estaba a punto de vivir. Era una noche común en la base, ubicada en una zona remota, en medio de una selva densa y húmeda. El calor era sofocante, y la bruma que se levantaba del suelo parecía envolvernos en un manto de misterio. Había terminado mi turno de vigilancia y me dirigía a los barracones cuando, de repente, algo llamó mi atención. Un destello rojo en el suelo, apenas perceptible en la oscuridad, me hizo detenerme en seco. Al principio, pensé que mis ojos me estaban engañando, que era solo un reflejo de la luz de las linternas en el rocío de la vegetación. Pero al acercarme, me di cuenta de que no era eso. Era sangre. Un rastro de sangre fresca que se extendía desde la orilla del campamento hacia la espesura de la selva. Miré a mi alrededor, esperando que alguno de mis compañeros notara lo mismo, pero todos parecían seguir con sus rutinas, ajenos a lo que yo estaba viendo. Algo en mi interior me decía que debía seguir ese rastro, que algo no estaba bien. Comencé a caminar, siguiendo la sangre que se adentraba cada vez más en la oscuridad de la selva. El silencio era perturbador, solo roto por el crujir de las hojas bajo mis botas. Mientras más avanzaba, más denso se volvía el aire, como si la propia selva intentara disuadirme de continuar. Pero mi curiosidad, o quizás una necesidad inexplicable, me empujaba a seguir adelante. De repente, el rastro se detuvo. Me encontré frente a una pequeña abertura en la vegetación, un claro donde la luz de la luna apenas lograba penetrar. Y ahí, en medio de ese espacio, lo vi. Una visión perturbadora, una escena que no debería existir en este mundo. Un cuerpo, desgarrado y ensangrentado, yacía en el suelo. Las heridas eran tan profundas y grotescas que era difícil creer que habían sido causadas por algo natural. A su lado, un charco de sangre reflejaba la luz pálida de la luna. Me quedé congelado, incapaz de moverme o apartar la mirada. Intenté gritar, pero mi voz se ahogó en mi garganta. Fue entonces cuando escuché un susurro, un sonido apenas audible que parecía venir de todas partes y de ninguna. «Ayúdame», dijo, con una voz que no era humana, una voz que parecía provenir de las profundidades mismas del dolor. Retrocedí, aterrado, pero no podía apartar la vista de esa horrenda escena. Entonces, parpadeé, y todo desapareció. El cuerpo, la sangre, incluso el claro en la selva. Estaba de pie en el mismo sendero por el que había venido, rodeado de la vegetación densa, sin ningún indicio de lo que acababa de presenciar. Volví corriendo al campamento, mi corazón latiendo con fuerza. Intenté explicarle a mis compañeros lo que había visto, pero sus reacciones oscilaron entre la burla y la preocupación. Algunos me dijeron que solo era el cansancio, que la selva jugaba trucos con la mente. Otros simplemente se rieron y me dijeron que no dejara que las historias de fantasmas me afectaran. Pero yo sabía lo que había visto. Las visiones no pararon ahí. A partir de esa noche, empecé a encontrar rastros de sangre por todas partes. A veces, los veía en lugares tan inusuales como dentro de los barracones, en los pasillos de los edificios de la base, o incluso en mi propio uniforme. Cada vez que los seguía, me llevaban a escenas de muerte y destrucción, visiones tan vívidas y horribles que no podía diferenciarlas de la realidad. En una ocasión, el rastro me condujo al borde de un acantilado, donde vi un grupo de soldados siendo masacrados por una fuerza invisible. Sus gritos aún resuenan en mi mente, y la sensación de impotencia al no poder ayudarlos me consume. Pero cada vez que intentaba hablar de ello, mis compañeros solo veían mi comportamiento como un signo de estrés, como si estuviera perdiendo la cordura. Pero no estaba loco. Las cosas comenzaron a intensificarse. Los rastros de sangre se volvieron más frecuentes, las visiones más perturbadoras. Empecé a evitar a mis compañeros, temiendo que no entendieran lo que me estaba sucediendo. Me sumergí en una investigación desesperada.
buscando en los archivos cualquier mención de fenómenos similares, de historias de la selva o del terreno donde estábamos desplegados. Y encontré algo. En un informe viejo y polvoriento, fechado décadas atrás, descubrí la historia de una masacre que había tenido lugar en la misma zona donde ahora se encontraba nuestra base. Un grupo de soldados había sido emboscado por fuerzas enemigas, y los sobrevivientes hablaron de ver cosas que no podían explicar, de rastros de sangre que los guiaban a sus propias muertes. Uno por uno, todos ellos murieron en circunstancias misteriosas, hasta que el último sobreviviente desapareció sin dejar rastro. El caso fue cerrado y olvidado, pero las similitudes con lo que yo estaba experimentando eran innegables. No sabía qué hacer. Sabía que, si no encontraba una forma de detener lo que me estaba pasando, terminaría como aquellos soldados, atrapado en un ciclo de horror interminable. Así que decidí hacer algo arriesgado, algo que sabía que podía costarme la vida. Una noche, cuando el rastro de sangre apareció de nuevo, lo seguí, no con miedo, sino con determinación. Llevaba conmigo todo lo que había aprendido, todos los rituales y protecciones que pude encontrar. El rastro me llevó lejos, más allá de los límites de la base, hasta una parte de la selva que nadie había explorado en años. Allí encontré una antigua tumba, oculta entre la vegetación, cubierta de musgo y maleza. Los símbolos grabados en la piedra eran de una cultura que no reconocía, pero sentía una oscuridad emanando de ella, algo que hacía que el aire se volviera pesado y difícil de respirar. Sin dudarlo, cavé con mis manos, despejando la tumba, y cuando la abrí, vi lo que había estado atormentándome todo este tiempo. El cuerpo, descompuesto y apenas reconocible, de un soldado olvidado. Sus ojos vacíos parecían mirarme, llenos de odio y desesperación. Supe entonces lo que debía hacer. Recité las palabras que había memorizado, palabras que no entendía pero que sentía que eran correctas. Vertí agua bendita sobre los restos. Encendí una vela y recé por su alma, pidiendo perdón en nombre de aquellos que lo habían olvidado. El viento comenzó a soplar con fuerza, y por un momento sentí que todo se detenía. Luego, la vela se apagó, y supe que había terminado. Regresé al campamento, exhausto y con la sensación de que algo había cambiado. Esa noche, por primera vez en semanas, no vi ningún rastro de sangre, no tuve ninguna visión perturbadora. Mis compañeros notaron el cambio en mí, y aunque nunca les conté lo que realmente había sucedido, creo que sabían que algo había pasado. Con el tiempo, las cosas volvieron a la normalidad, y la selva dejó de parecer un lugar tan oscuro y amenazante. Pero nunca olvidaré lo que viví, ni las almas que encontré en ese lugar. Ahora, cada vez que veo un rastro de sangre, me detengo y rezo por aquellos que han caído, esperando que encuentren la paz que tanto buscaban. Hoy, al recordar esos días, me doy cuenta de que no todos los enemigos son visibles, y no todas las batallas se luchan con armas. Hay fuerzas en este mundo que no comprendemos, que trascienden la vida y la muerte, y que nos enfrentan a nuestros propios miedos y culpas. Pero también sé que mientras mantengamos la fe y la voluntad de enfrentar lo desconocido, podemos encontrar la manera de sobrevivir, de luchar y de vencer, incluso cuando todo parece perdido. Y así, sigo adelante, con la esperanza de que mi historia sirva de advertencia para aquellos que se atrevan a adentrarse en lo desconocido, y de consuelo para los que han visto lo que yo he visto. Porque al final, todos dejamos un rastro. La clave está en saber dónde nos llevará. En la vida nunca me quejé. Crecí en un pequeño pueblo de México, donde las oportunidades eran escasas y las tentaciones muchas. Desde muy joven, supe que quería más para mi familia y para mí. Mis padres eran trabajadores, gente honesta, pero el destino no siempre es justo. Mi padre murió cuando yo tenía apenas 10 años, y mi madre hizo lo que pudo para mantenernos a flote. Fue entonces cuando decidí que, pase lo que pase, saldría adelante. A los 18 años, tomé la decisión de enlistarme en el ejército. Pensé que sería una manera de asegurar un futuro, de darle un mejor hogar a mi madre y hermanos. No sabía en lo que me estaba metiendo, pero en ese momento, la disciplina y el sentido de pertenencia que ofrecía la vida militar me parecieron irresistibles. Con el tiempo me acostumbré al rigor y a la vida de un soldado. La montaña, el calor, el frío, las marchas interminables se volvieron parte de mi rutina.
Vi cosas que nadie debería ver, pero eso era parte del trabajo. Pensé que nada podía sorprenderme, que había visto todo lo que la guerra tenía para ofrecer. Estaba equivocado. Era una tarde gris cuando nuestra unidad fue desplegada en una zona montañosa al sur del país. Habíamos recibido informes de que un grupo insurgente estaba usando la zona como base de operaciones, y nuestra misión era simple: asegurar el área y neutralizar cualquier amenaza. La montaña estaba envuelta en una neblina espesa, la visibilidad era pésima, y el frío calaba hasta los huesos. Nos movíamos en silencio, atentos a cualquier ruido, cualquier movimiento. El ambiente estaba tenso, como si la propia montaña supiera que algo terrible estaba por suceder. De repente lo vi. Era un niño, no tendría más de 8 o 9 años, parado en medio del campo de batalla. Llevaba una camiseta blanca sucia y unos pantalones cortos. Estaba descalzo, con la piel pálida y el cabello oscuro y desordenado. Lo más extraño de todo era su mirada. Sus ojos, grandes y oscuros, parecían atravesar el alma. ¡Alto!, grité, levantando una mano para detener a mis compañeros. No podía creer lo que estaba viendo. ¿Qué hacía un niño aquí, en medio de una zona de combate? Pero antes de que pudiera reaccionar, el niño desapareció. No corrió, no se escondió. Simplemente se desvaneció en la niebla, como si nunca hubiera estado allí. «¿Qué pasa?», preguntó uno de mis compañeros, acercándose a mí. «Nada, nada», respondí tratando de calmarme. No quería alarmarlos, ni que pensaran que estaba perdiendo la cabeza. Pero lo que vi me dejó inquieto, una sensación que no podía sacudirme. Seguimos avanzando, pero el niño no se me iba de la mente. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, su expresión vacía, y me preguntaba qué significaba. Era solo un niño, pero algo en su presencia me ponía los pelos de punta. No mencioné lo que había visto a nadie, pero no tardaría en descubrir que no era el único. Esa misma noche, acampamos en un claro rodeado por árboles altos y oscuros. La niebla había levantado un poco, pero el ambiente seguía siendo opresivo. Mientras montábamos guardia, uno de mis compañeros, el más joven de la unidad, se acercó a mí. Tenía una expresión preocupada, como si algo lo estuviera atormentando. «Oye, ¿viste algo raro hoy?», me preguntó en voz baja. Lo miré fijamente, tratando de leer en su rostro si sabía algo. «¿Qué quieres decir?», respondí, intentando mantener la calma. «No sé, es que creo que vi a un niño». Su voz temblaba al decirlo, y su mirada se desviaba hacia el suelo. Estaba ahí, en medio del camino, y luego desapareció. Mi corazón dio un vuelco. No estaba solo, no era solo mi imaginación. «Lo vi también», le dije, y vi cómo sus ojos se abrían con sorpresa. «Pero no le digas a nadie más, no quiero que cunda el pánico». Él asintió, pero sabía que esto era solo el comienzo. Esa noche, mientras trataba de dormir, escuché voces. Eran susurros, apenas audibles, como si vinieran desde lo profundo de la tierra. Me levanté y me acerqué a la fogata, donde otros compañeros también estaban inquietos, mirando a su alrededor. «¿Lo escuchas?», me preguntó uno de ellos. Asentí, y entonces lo vi de nuevo. El niño, parado al otro lado del campamento, mirándonos con esos ojos oscuros y vacíos. Esta vez, más soldados lo vieron también, y comenzaron a murmurar entre ellos. El pánico comenzó a apoderarse del grupo. Intentamos seguir adelante, cumpliendo con nuestra misión, pero la aparición del niño nos había dejado a todos nerviosos. Cada vez que lo veíamos, algo malo sucedía. Un soldado tropezó y se rompió el tobillo. Otro casi fue alcanzado por una bala perdida. Era como si el niño fuera un presagio de la desgracia. Los días siguientes fueron un infierno. El niño seguía apareciendo, cada vez más cerca, cada vez más real. Algunos soldados comenzaron a decir que era un fantasma, que estábamos malditos. Otros decían que era un truco de los insurgentes, una manera de quebrar nuestra moral, pero yo sabía que no era eso. Había algo en ese niño, algo que no era de este mundo. Una noche, cuando la niebla se había asentado de nuevo, decidí que tenía que acercarme al niño, confrontarlo. Sabía que era peligroso, pero no podía seguir con la incertidumbre. Caminé solo hacia el lugar donde lo había visto por última vez, con el rifle en las manos y el corazón latiendo con fuerza.
La niebla era tan densa que apenas podía ver un par de metros delante de mí, pero seguía avanzando. De repente, allí estaba, a pocos metros de distancia, mirándome fijamente. No tenía miedo, no trataba de huir, solo me observaba con esos ojos oscuros, como si supiera algo que yo no. ¿Qué eres?, grité con la voz temblorosa. ¿Por qué nos estás haciendo esto? El niño no respondió, dio un paso hacia mí, y entonces sentí un frío intenso, como si la temperatura hubiera caído de golpe. Todo a mi alrededor se volvió borroso, y sentí que me desmayaba. Pero no caí. Me mantuve firme, mirando al niño, tratando de entender qué estaba sucediendo. Entonces, en un susurro apenas audible, escuché su voz. Era una voz débil, quebrada, como si viniera de muy lejos. «Ayúdame». Mi corazón se paralizó. ¿Ayudarlo? ¿Cómo podía ayudar a un fantasma? Pero antes de que pudiera decir algo más, el niño desapareció de nuevo, dejando solo el eco de su voz en la niebla. Regresé al campamento con la mente llena de preguntas. Los otros soldados estaban nerviosos, pero nadie quería hablar de lo que habíamos visto. Sabíamos que algo terrible estaba por suceder, pero no sabíamos cómo detenerlo. La situación empeoró rápidamente. Al día siguiente, nuestra unidad fue emboscada. El enfrentamiento fue brutal, con disparos y explosiones que retumbaban en la montaña. Perdimos a varios hombres, y la moral estaba por los suelos. Durante la batalla, lo vi de nuevo. El niño estaba allí, parado entre los cuerpos caídos, observando en silencio. Sentí una ira profunda, una frustración que no podía contener. ¿Por qué estaba allí? ¿Qué quería de nosotros? Corrí hacia él sin importarme el peligro. Los disparos y las explosiones eran solo ruido de fondo. Cuando llegué a donde estaba, él levantó una mano y me señaló algo. Seguí la dirección de su dedo y vi una cueva, oculta entre las rocas. El niño desapareció de nuevo, pero entendí su mensaje. Con el corazón latiendo con fuerza, reuní a los pocos hombres que quedaban y les indiqué la cueva. No teníamos otra opción. Si íbamos a morir, lo haríamos luchando. Entramos en la cueva y lo que encontramos allí nos dejó sin palabras. Era un antiguo refugio, lleno de armas y suministros, pero lo más inquietante fue lo que encontramos en el fondo de la cueva. Los restos de varios niños, enterrados en una fosa común. Sus cuerpos estaban descompuestos, pero aún reconocibles. Eran los fantasmas de estos niños los que nos habían estado atormentando. Salimos de la cueva con una sensación de alivio y horror. Habíamos descubierto la verdad, pero a un precio muy alto. El niño que habíamos visto no era un simple espectro, era el espíritu de uno de los muchos niños que habían sido víctimas de la violencia en esta montaña. Desde ese día, ninguno de nosotros volvió a ser el mismo. El ejército no reconoció oficialmente lo que habíamos encontrado, pero nosotros sabíamos la verdad. La guerra no solo mata cuerpos, también mata almas, y algunas de esas almas nunca encuentran descanso. Yo dejé el ejército poco después, incapaz de seguir viviendo con el peso de lo que había visto. Volví a mi pueblo, donde trato de encontrar paz, pero los recuerdos de ese niño en la montaña nunca me abandonarán. Quizás sea mi castigo por haber sido parte de una guerra que destruye vidas inocentes. La vida en el ejército nunca fue fácil. Crecí en un pequeño pueblo en el estado de Veracruz, rodeado de montañas y selvas. Desde niño siempre sentí una llamada, una necesidad de proteger a los míos, de hacer algo más grande con mi vida. Mi padre era un hombre duro, un campesino que siempre decía que la vida en la tierra era dura, pero que te hacía fuerte. Me enseñó a trabajar con mis manos, a respetar la naturaleza y a nunca retroceder ante un desafío. Fue él quien me inculcó el valor del sacrificio y la importancia de la lealtad. Me enlisté en el ejército. No fue una decisión fácil, pero era algo que tenía que hacer. Dejé atrás a mi familia, a mi novia y al pequeño pueblo que me vio crecer. Sabía que el camino sería duro, pero estaba preparado para enfrentar cualquier adversidad. Lo que no sabía es que el verdadero terror no vendría de una batalla, sino de algo mucho más oscuro y desconocido. Era una noche tranquila en la selva, o al menos tan tranquila como puede ser en medio de un conflicto armado. Nuestro pelotón había estado en una misión de reconocimiento durante días, avanzando por terrenos difíciles y peligrosos. La humedad pegajosa de la selva se mezclaba con el olor a pólvora y sudor, creando una atmósfera densa y opresiva. Pero esa noche, algo era diferente.
Habían pasado 3 días desde que uno de nuestros compañeros desapareció. Estábamos en medio de la selva cuando lo perdimos. Habíamos acampado cerca de un río, un lugar que nos pareció seguro. Pero al amanecer, él ya no estaba. No había señales de lucha, ni rastro de dónde pudo haber ido. Simplemente desapareció. Al principio, pensamos que podría haberse desorientado y perdido en la densa vegetación, pero tras buscarlo incansablemente sin éxito, comenzamos a temer lo peor. Esa noche, mientras estábamos alrededor de la fogata, hablando en susurros sobre qué hacer a continuación, escuchamos un ruido en la oscuridad. Todos nos quedamos en silencio. Nuestras manos se tensaron en torno a nuestras armas. Los sonidos en la selva siempre son inquietantes, pero este era diferente, como un crujido lento, deliberado. Nos levantamos rápidamente, apuntando nuestras linternas hacia la dirección del sonido. Lo que vimos hizo que el corazón se me detuviera. Ahí estaba, nuestro compañero perdido, emergiendo de entre los árboles. Caminaba de manera rígida, sus ropas estaban sucias y desgarradas, y su rostro parecía haber envejecido años en solo unos días. Sus ojos, que antes brillaban con determinación, ahora eran oscuros, sin vida. Parecía más una sombra de lo que había sido. «Hermano», grité corriendo hacia él, «¿dónde has estado? Te buscamos por todas partes». Pero él no respondió de inmediato. Solo se quedó allí, mirándonos fijamente. Luego, con una voz débil y sin emoción, dijo: «Me perdí, pero encontré el camino de vuelta». Lo que dijo no tenía sentido. No era él mismo. Algo en su tono, en su mirada, nos puso a todos en alerta. Aún así, lo dejamos acercarse y lo ayudamos a sentarse cerca del fuego. Le dimos agua y comida, pero apenas los tocó. Sus movimientos eran lentos, como si no tuviera control total sobre su propio cuerpo. Nadie dijo nada, pero todos lo notamos. Algo andaba mal, terriblemente mal. Al día siguiente continuamos con la misión. Nuestro compañero, aunque físicamente presente, no participaba activamente. Parecía ausente, perdido en sus pensamientos, si es que aún tenía alguno. Intentamos hablar con él, hacerle preguntas sobre qué había pasado, pero sus respuestas eran vagas, confusas. «No lo entenderían», decía. «Hay cosas en esta selva que no pertenecen a nuestro mundo». Estas palabras nos perturbaban profundamente. La selva ya de por sí era un lugar hostil, pero ahora sentíamos que había algo más, algo invisible y siniestro acechándonos. Uno de mis compañeros, que siempre había sido escéptico, empezó a rezar en silencio. Algo en la mirada de nuestro compañero perdido lo había convencido de que había fuerzas más allá de nuestro entendimiento. Esa noche, mientras montábamos guardia, noté algo aún más extraño. Él no dormía, simplemente se sentaba, inmóvil, con los ojos abiertos, mirando al vacío. Su respiración era lenta, casi imperceptible. No pude evitar sentir un escalofrío al verlo. Parecía más un cadáver reanimado que un hombre vivo. «¿Estás bien?», le pregunté, aunque sabía que la respuesta no sería honesta. «Sí», respondió sin mirarme. «Solo estoy pensando». Pero yo sabía que no estaba pensando. Estaba esperando algo que nosotros no podíamos ver. Los días siguientes fueron una espiral descendente hacia el abismo. Nuestro compañero comenzó a comportarse de manera cada vez más extraña. A veces murmuraba para sí mismo, palabras en un idioma que no reconocíamos. Otros momentos, desaparecía en la selva por horas, solo para regresar cubierto de barro y hojas, como si hubiera estado arrastrándose por el suelo. Una noche, lo encontré en medio de un claro, de rodillas, sus manos enterradas en la tierra húmeda. Estaba rezando, pero no a un Dios que conociera. Su voz era un susurro, y sus palabras eran ininteligibles, como si estuviera hablando en una lengua antigua. «¿Qué estás haciendo?», le pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. «He visto cosas que tú no has visto», respondió, levantando la cabeza para mirarme. «Cosas que no deberían existir. Y ahora me pertenecen». Retrocedí, asustado por lo que vi en sus ojos. Había una oscuridad ahí, una sombra que se extendía más allá de su alma. Empezaba a entender que el hombre que habíamos perdido en la selva no era el mismo que había regresado. El resto del pelotón también comenzó a notar los cambios. Había un aire de tensión constante,
como si todos estuviéramos esperando que algo terrible ocurriera en cualquier momento. Nadie confiaba en nuestro compañero desaparecido, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Era como si su mera presencia nos envolviera en una niebla de miedo e incertidumbre. Una noche, uno de los soldados más jóvenes se acercó a mí, visiblemente perturbado. «No puedo seguir así», me dijo. «Él no es el mismo. Algo lo sigue. Lo veo en sus ojos, en la forma en que se mueve. No es humano». Lo miré, sintiendo lo mismo, pero sin saber qué hacer al respecto. No podíamos simplemente abandonarlo, pero tampoco podíamos ignorar lo que estaba sucediendo. La selva parecía haberse vuelto aún más oscura, más amenazante, como si reflejara el cambio que él había traído consigo. Decidimos mantenerlo vigilado, pero eso solo empeoró las cosas. Una noche lo vimos salir del campamento y lo seguimos en silencio. Caminó por la selva sin una luz, como si conociera el camino. Nos llevó hasta un claro donde comenzó a cavar frenéticamente en el suelo. Lo que desenterró nos dejó helados. Era una figura pequeña, envuelta en hojas secas, un ídolo grotesco tallado en madera, con rasgos deformes y ojos vacíos que parecían absorber la luz. Él lo sostuvo con reverencia, murmurando palabras que ninguno de nosotros entendió. Entonces, algo imposible ocurrió. La figura comenzó a moverse, lenta y torpemente, como si estuviera despertando de un largo sueño. «Por el amor de Dios», exclamó uno de mis compañeros, y en ese momento, supimos que teníamos que detenerlo. Saltamos sobre él, intentando arrebatarle el ídolo, pero él luchó con una fuerza que no habíamos anticipado. No era el hombre débil y desorientado que habíamos conocido los últimos días. Era algo más fuerte, más decidido. Con un grito desgarrador, logró soltarse y desapareció en la oscuridad de la selva, llevándose el ídolo con él. Regresamos al campamento, exhaustos y aterrorizados. No sabíamos qué hacer, pero sabíamos que él ya no era nuestro compañero. La selva lo había tomado, lo había cambiado, y ahora estaba perdido para siempre. Pero no estábamos seguros si habíamos perdido algo más en ese proceso. Al día siguiente, decidimos que era hora de abandonar la misión. El objetivo ya no importaba. Necesitábamos salir de la selva antes de que fuera demasiado tarde. Mientras empacábamos nuestras cosas, sentimos que algo nos observaba desde la espesura. Cada crujido, cada susurro del viento entre las hojas nos hacía saltar de miedo. Cuando finalmente emprendimos la marcha, lo hicimos en silencio, con la sensación de que algo nos seguía. No era solo nuestro compañero perdido, sino algo más, algo antiguo y maligno que había despertado en esa selva. A medida que avanzábamos, el aire se volvía más pesado, más opresivo. La selva parecía cerrarse a nuestro alrededor, como si intentara evitar que saliéramos. Al tercer día de nuestro intento de escape, llegamos a un río que no recordábamos haber cruzado antes. Estábamos desorientados, perdidos en un laberinto verde sin salida. Fue entonces cuando lo vimos, de pie en la otra orilla, mirándonos con esos ojos vacíos. «Nunca se irán», dijo, su voz resonando en nuestras cabezas aunque estaba demasiado lejos para que pudiéramos escucharlo claramente. «Ahora son parte de esto». Antes de que pudiéramos reaccionar, se desvaneció en la neblina que se alzaba del río. Algunos de nosotros intentaron cruzar, pero el agua estaba tan fría que nos hizo retroceder. Algo en el río nos repelía, nos impedía seguir adelante. Esa noche, acampamos cerca del río, incapaces de avanzar ni retroceder. Todos estábamos al límite, desesperados y aterrados. Fue entonces cuando comenzaron los susurros, voces en la oscuridad, llamándonos por nuestros nombres, prometiéndonos paz si simplemente nos rendíamos. Pero ninguno de nosotros estaba dispuesto a ceder. La última noche, antes de que lográramos encontrar el camino de regreso, lo vi por última vez. Estaba de pie junto a mi cama improvisada, su rostro iluminado por la tenue luz de la fogata. No dijo nada, solo me miró con esos ojos vacíos y una sonrisa que no pertenecía a un ser humano. «Vas a volver, tarde o temprano», dijo finalmente. «Todos lo hacen». Y con eso, se desvaneció una vez más en la oscuridad. Pero las palabras se quedaron conmigo, reverberando en mi mente. Finalmente logramos salir de la selva al día siguiente. Exhaustos, traumatizados, pero vivos. Nunca hablamos de lo que ocurrió, no abiertamente al menos.
pero todos llevamos esa oscuridad dentro de nosotros. Un peso que nos recuerda que hay cosas en este mundo que no podemos entender. Y que a veces, perderse en la selva, es más que solo extraviarse en el camino. A veces, la selva toma algo de ti y nunca lo devuelve. Esa es la historia de cómo perdimos a nuestro compañero, y de cómo, en cierto modo, todos nosotros también nos perdimos. Nunca volvimos a ser los mismos después de esa misión. La selva había tomado algo de nosotros, algo que nunca recuperaremos. Y aunque lo intentemos, esos recuerdos, esas sombras, nos seguirán por el resto de nuestras vidas. Cuando pienso en aquellos días, no puedo evitar sentir un escalofrío recorriendo mi espalda. Hace tiempo que dejé el servicio militar, pero las cicatrices, tanto físicas como mentales, permanecen. He vivido y visto cosas que pocos pueden imaginar, pero hay una experiencia en particular que aún me persigue en mis sueños. Es una historia que, a pesar de todo el tiempo transcurrido, se siente tan vívida como el día en que ocurrió. Nací en una pequeña comunidad en el sur de México, rodeado de montañas y selvas densas. La vida era sencilla, pero siempre supe que quería algo más. Desde niño, soñaba con aventuras y con ser alguien que hiciera la diferencia. Fue así que apenas tuve la edad me alisté en el ejército. Mi padre, un hombre de pocas palabras pero de fuerte presencia, me miró a los ojos el día que me fui y me dijo: «Recuerda siempre quién eres y de dónde vienes». Esas palabras se grabaron en mi alma. Los primeros años fueron duros, pero me curtieron. Ascendí rápidamente, ganando el respeto de mis compañeros y superiores. Participé en múltiples operaciones, algunas exitosas, otras no tanto, pero siempre con la determinación de cumplir mi deber. Sin embargo, nada me preparó para lo que experimenté en aquel hospital de campaña en medio de la selva. Estábamos en medio de una operación en una zona montañosa conocida por su difícil acceso y condiciones extremas. La misión era clara: despejar un área estratégica donde se rumoreaba que grupos insurgentes estaban escondidos, pero el terreno y la emboscada que nos tendieron nos dejaron con más bajas de las que esperábamos. Fui uno de los heridos. Un disparo me alcanzó en el costado durante la escaramuza, y aunque no era mortal, la pérdida de sangre y el dolor me debilitaban rápidamente. Nos trasladaron a un hospital de campaña improvisado en una pequeña llanura, rodeado por el denso follaje de la selva. El ambiente era opresivo, con el calor y la humedad haciendo que el aire se sintiera denso, casi irrespirable. Recuerdo la confusión, los gritos y el caos a mi alrededor cuando llegamos. Médicos y enfermeros corrían de un lado a otro, intentando estabilizar a los más graves. Me dejaron en una camilla en uno de los bordes de la carpa principal, mientras esperaba mi turno para ser atendido. La herida ardía y la sangre empapaba las vendas improvisadas. Estaba a punto de perder el conocimiento cuando la vi por primera vez. Era una mujer de apariencia serena, con una belleza tranquila que contrastaba con el entorno violento. Llevaba el uniforme de enfermera, impecablemente limpio, y se movía con una gracia que parecía casi sobrenatural en medio de todo el caos. Lo que más me llamó la atención fue la calma en sus ojos, una mirada que transmitía seguridad y paz. Se acercó a mi camilla y, sin decir una palabra, comenzó a trabajar en mi herida. Sus manos eran suaves pero firmes, y aunque el dolor seguía presente, sentí un alivio inmediato al contacto de sus dedos. «Esto va a doler un poco», me dijo con una voz suave, casi maternal. Mientras trabajaba en mi herida me hablaba en un tono bajo y calmado, como si quisiera distraerme del dolor. Me preguntó de dónde era, cómo me había lastimado, y si tenía familia esperando por mí. Le respondí lo mejor que pude, aunque mi mente estaba nublada por el dolor y la fatiga. Cuando terminó, me sonrió y me dijo que descansara. Sentí una paz inusual, y sin poder resistirlo, me quedé dormido. Al despertar, noté que mi herida estaba vendada de manera profesional, y el dolor, aunque presente, era soportable. Busqué con la mirada a la enfermera, pero no la vi por ninguna parte. Asumí que debía estar ocupada atendiendo a otros heridos. Los días siguientes fueron un torbellino de actividades. Poco a poco, los heridos comenzaron a recuperarse, y aquellos que estaban en condiciones de hablar compartían sus experiencias. Fue en esas conversaciones donde empecé a notar algo extraño. Uno de los soldados, un joven que había sido gravemente herido en una pierna,
Mencionó que había sido atendido por una enfermera que no reconocía, pero que le había brindado un alivio inmediato. Describió a la mujer con detalles similares a los que yo recordaba: su serenidad, su aspecto impecable y esa calma en su mirada. Pronto, otros soldados comenzaron a compartir historias similares. Todos describían a la misma enfermera, pero nadie parecía saber quién era. Decidí preguntar al médico a cargo sobre ella. «Doctor, la enfermera que me atendió, ¿quién es? No la he visto desde aquella noche», le comenté. El médico me miró confundido. «¿Qué enfermera? Aquí solo tenemos a 3 enfermeras y todas están asignadas a otras áreas del hospital. No hay nadie más». Insistí en la descripción y vi cómo su rostro palidecía ligeramente. «Lo siento, pero no tengo idea de quién hablas. Ninguna de nuestras enfermeras coincide con esa descripción». La inquietud comenzó a crecer entre los hombres. Algunos dijeron que debíamos estar alucinando por el dolor o la medicación, pero todos sabíamos que nuestras experiencias eran reales. Nos mirábamos unos a otros, tratando de encontrar una explicación lógica, pero ninguna encajaba. Fue entonces cuando un soldado mayor, que llevaba años en el servicio, decidió intervenir en una de nuestras conversaciones. «Esa mujer de la que hablan, creo que sé quién es», dijo con una voz baja y grave. Nos acercamos a él llenos de curiosidad y temor. Hace algunos años, en esta misma región, hubo una operación que salió terriblemente mal. Muchos de los nuestros murieron, y entre ellos estaba una enfermera. Se llamaba María, y era conocida por su dedicación y coraje. Se quedó atrás para atender a los heridos mientras el resto se retiraba, y fue abatida en medio del fuego cruzado. Dicen que su espíritu nunca encontró descanso. El silencio que siguió a su relato fue pesado. La idea de que habíamos sido atendidos por un espíritu era aterradora, pero a la vez, no podíamos negar lo que habíamos experimentado. Decidimos investigar más sobre la historia. Preguntamos a los oficiales superiores, pero pocos querían hablar del tema. Al final, logramos obtener acceso a algunos registros antiguos, y allí estaba el nombre de María, la enfermera que había muerto en combate en esa misma área, años atrás. A medida que los días pasaban, la tensión en el hospital de campaña crecía. Algunos soldados se negaban a hablar del tema, tratando de olvidar lo que había sucedido. Otros comenzaron a rezar por el alma de la enfermera, esperando darle el descanso que merecía. Un día, mientras me encontraba solo en la carpa, ella apareció de nuevo. Esta vez, su rostro mostraba una tristeza profunda. Se acercó a mi camilla, y aunque mi corazón latía con fuerza, no sentí miedo. «Gracias», susurró, colocando una mano fría sobre la mía. «Gracias por recordar». Quise preguntarle qué quería decir, pero antes de que pudiera hablar, ella comenzó a desvanecerse, como una neblina disipándose con la luz del sol. Sentí una extraña mezcla de alivio y pesar mientras la veía desaparecer. Esa fue la última vez que la vi. Desde aquel encuentro, he vivido con la certeza de que hay cosas en este mundo que escapan a nuestra comprensión. La experiencia me cambió, me hizo cuestionar la naturaleza de la vida y la muerte, y me dio un nuevo respeto por aquellos que han caído en combate. A veces, cuando cierro los ojos por la noche, puedo ver su rostro, no con temor, sino con una extraña sensación de paz. Porque sé que, de alguna manera, ayudamos a que un alma perdida finalmente encontrara su camino. Mi nombre es irrelevante, como lo son muchas cosas en este mundo. Nací y crecí en un pequeño pueblo en el estado de Guerrero, donde la vida no era fácil, pero siempre fue justa. Mi padre, un campesino duro y serio, me enseñó desde pequeño a respetar la tierra y a aquellos que la trabajan. Mi madre, una mujer callada y piadosa, me inculcó la importancia de la fe, aunque con el tiempo, esa fe comenzó a desvanecerse bajo el peso de las realidades que la vida me presentó. Desde joven, supe que mi destino no estaba en los campos de maíz, sino en algo más grande. Así que, apenas tuve la edad suficiente, me enlisté en el ejército. Era mi oportunidad de escapar de la monotonía y la pobreza, de encontrar un propósito. Pero pronto descubrí que la guerra no tiene héroes, solo sobrevivientes. Servir en el ejército no fue lo que esperaba. El glamour y el honor que imaginé se desvanecieron rápidamente frente a la cruda realidad del combate. Pero me adapté. Aprendí a seguir órdenes, a luchar, a sobrevivir, y en medio de todo, me hice de un grupo de compañeros con quienes compartí más que batallas,
Compartimos miedos, esperanzas y una camaradería que solo se encuentra en el filo de la muerte. El día que todo comenzó fue uno de esos días comunes en la base. Estábamos desplegados en una región montañosa, en un operativo contra un grupo de narcotraficantes que controlaba la zona. La tensión era palpable, pero ya estábamos acostumbrados a vivir con el miedo, a convivir con la muerte acechando en cada esquina. Había sido una semana difícil, llena de enfrentamientos y patrullajes sin descanso. El cansancio nos estaba pasando factura. La falta de sueño, la comida racionada y la constante alerta habían hecho mella en todos nosotros. Pero lo que realmente cambió todo fue una simple broma, una que se salió de control. Estábamos en la carpa de mando, descansando después de una larga jornada, cuando uno de los soldados, un tipo con un humor negro que siempre estaba buscando maneras de desahogar la tensión, sacó una pequeña botellita de un líquido transparente y dijo: «Este es el suero de la verdad. ¿Quién se atreve a probarlo?». Nos reímos, todos sabíamos que era solo una broma. Nadie creyó que realmente pudiera hacer algo. Pero entonces me miró directamente y dijo: «¿Qué? No, que muy valiente. A ver si eres tan macho para probarlo». Quizás fue el cansancio, o quizás mi propio orgullo, pero sin pensarlo mucho, tomé la botella y le di un trago. El líquido no tenía sabor, era solo agua, o eso pensé en ese momento. Pero apenas unos minutos después, comencé a sentir algo extraño. Mi corazón empezó a latir más rápido, y un sudor frío me cubrió la frente. Tragué saliva y miré a mis compañeros, pero no dije nada. No quería parecer débil. Pasaron unos minutos más y el malestar no hizo más que empeorar. Sentía que me faltaba el aire, que algo andaba mal en mi cuerpo. Empecé a pensar en lo que había tomado. ¿Y si no era solo una broma? ¿Y si realmente me habían dado algo? No podía dejar de pensar en ello. Mientras más intentaba convencerme de que todo estaba en mi mente, más reales se volvían los síntomas. Sentía un hormigueo en las manos y mis piernas comenzaron a temblar. La idea de que podría haber sido envenenado se arraigó en mi mente como una mala hierba, creciendo y enredándose en cada pensamiento. Mis compañeros notaron que algo andaba mal. «¿Estás bien?», me preguntó uno de ellos, preocupado. Intenté sonreír, pero apenas logré esbozar una mueca. «Sí, todo bien», mentí. Pero no estaba bien. Empecé a sentir náuseas y un dolor agudo en el estómago. Intenté levantarme, pero las piernas no me respondían. Fue entonces cuando el pánico se apoderó de mí. «Creo que me han envenenado», exclamé finalmente, cediendo al miedo. Todos se quedaron en silencio por un momento, mirando la botella vacía en mis manos. Luego, el soldado que me la había dado, ahora pálido como un fantasma, intentó tranquilizarme. «Era solo una broma, no era nada, solo agua», dijo, pero su voz traicionaba su propio miedo. Pero ya era tarde. Mi mente estaba convencida de que algo andaba mal, y mi cuerpo reaccionaba en consecuencia. Sentía como si un veneno se estuviera esparciendo por mis venas, devorándome desde dentro. Mi respiración se volvió errática, y mi visión comenzó a nublarse. «Necesitamos un médico», gritó uno de mis compañeros, y en cuestión de minutos me llevaron a la carpa de sanidad. El médico de la base me examinó rápidamente, pero no encontró nada fuera de lo normal. «No hay signos de envenenamiento», dijo, pero yo no le creí. No podía creerle. Las horas siguientes fueron un infierno. Mi cuerpo seguía reaccionando, como si realmente estuviera siendo atacado por una toxina invisible. Sentía como si me estuvieran estrujando el corazón, como si mis órganos se estuvieran descomponiendo. El dolor era real, tan real que llegué a gritar de agonía, convencido de que estaba muriendo. A medida que pasaban las horas, mi estado no mejoraba. Me mantenían bajo observación, pero no había nada que pudieran hacer por mí. El médico, desesperado, decidió administrarme un antídoto genérico, algo que pudiera tranquilizarme. «Esto debería ayudar», dijo, mientras inyectaba el suero en mi brazo. Sentí el líquido frío recorrer mi cuerpo, pero en lugar de mejorar, mi condición empeoró. La paranoia se apoderó de mí. Estaba seguro de que habían usado el antídoto equivocado, que me estaban matando lentamente. Los rostros de mis compañeros y del personal médico comenzaron a distorsionarse, viéndolos como sombras amenazantes que se cernían sobre mí. «Me están matando», repetía una y otra vez, mi voz quebrada por el terror. Pero nadie me creía.
o al menos eso pensaba yo. La línea entre la realidad y la alucinación se había desdibujado por completo. Veía serpientes salir de las paredes, sentía que mi piel se descomponía y el sabor metálico de la muerte llenaba mi boca. Finalmente perdí la conciencia. El dolor y el miedo fueron demasiado para mi cuerpo. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente, pero cuando desperté, estaba solo en una pequeña habitación. Las luces eran tenues y el silencio era absoluto. Intenté moverme, pero me sentía débil, como si mi cuerpo hubiera sido drenado de toda su energía. Lo último que recordaba era el pánico, el dolor, y luego, nada. Pasaron días antes de que comenzara a recuperarme. Los síntomas que había experimentado comenzaron a desvanecerse lentamente, como una niebla disipándose bajo el sol, pero el daño ya estaba hecho. Mi mente seguía atrapada en ese momento, en la certeza de que había sido envenenado. El médico que me atendió vino a verme una última vez antes de que me dieran de alta. «No había veneno en tu sistema», me dijo con un tono de voz calmado, casi paternal. «Lo que experimentaste fue un efecto placebo, causado por tu propio miedo». Me costó aceptar lo que decía. ¿Cómo podía ser posible que todo el dolor, el sufrimiento, hubiera sido solo producto de mi mente? Pero a medida que me recuperaba, empecé a darme cuenta de la verdad. Mi mente había creado el veneno, había hecho reales los síntomas, todo por una simple creencia, una broma que se salió de control. Regresé al servicio, pero nunca volví a ser el mismo. Algo dentro de mí se rompió ese día. La confianza en mi propia mente, en mi capacidad para distinguir entre lo real y lo imaginario, se desmoronó. Y aunque el tiempo ha pasado, y las cicatrices físicas han sanado, la herida mental permanece, siempre presente, recordándome que a veces, el mayor enemigo que enfrentamos está dentro de nosotros mismos. Nunca volví a hablar de ese día con mis compañeros, ni siquiera con aquellos que estuvieron presentes. Era como si todos quisiéramos olvidar, como si el recuerdo de lo que pasó fuera demasiado aterrador para ser confrontado. Pero yo no puedo olvidarlo. Cada vez que cierro los ojos, siento el ardor en mi garganta, el dolor en mi estómago, y el miedo, ese miedo que aún no me ha dejado. Y así, sigo adelante, día tras día, llevando la carga de una broma que casi me mata, de un veneno que nunca existió, excepto en mi mente. Pero lo más aterrador de todo es saber que si algo así pudo suceder una vez, ¿qué me asegura que no pueda volver a suceder?